Muy bien, hoy día estamos 12 de agosto del 2020, siendo ya las 9:05. Algunos compañeros se están uniendo, otros están con el problema de la conectividad. Les informo de que desde hace 3 días se viene presentando cierta inestabilidad en todos los operadores y en todos los servicios de Internet, por lo menos acá en Iquitos, ¿ya? Ayer he intentado utilizar otras plataformas en otros grupos, igualito, estamos en lo mismo, entramos, salimos, y parece que no es propio del Blackboard. Yo sé que el Blackboard requiere cierto ancho de banda, pero tampoco es para tanto, ¿no? No es para morirse. Y además de eso, perdón, recordemos de que nuestra sesión está siendo grabada, cosa que para algún inconveniente, en algún momento he perdido la conectividad, he salido, pues voy a tener la opción de verificar y volver a observar el contenido que me he perdido. Ojo, eso no solamente es de esta plataforma, es para todas las plataformas. Si ustedes tienen familiares que se conectan bajo otras plataformas, en algún momento se presentan inestabilidades. Nada es perfecto, ¿ok? Y sobre todo en la informática tampoco, nada es perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar entonces el curso de física. En el curso de física vamos a ver unas 9 unidades. Cada unidad, en su mayoría, lo vamos a ver en 2 semanas. Solamente vamos a tener una sesión a la semana, ¿ya? En esas 9 semanas, por lo menos, cada 2 semanas se termina una unidad. O sea, esta unidad 1 vamos a empezar hoy día y la vamos a terminar la siguiente semana. ¿Qué es que vamos a ver en esta unidad número 1? Medición y unidades del sistema internacional, ¿no? Medición y unidades del sistema internacional se abrevia SI, Sistema Internacional de Unidades. Desde que desde que la humanidad ha comenzado a tener necesidad de contar, o sea, de poder medir, de poder contar, ha habido la necesidad entonces de crear algunos patrones, ojo la palabra patrones, para poder estandarizar ciertas medidas. Por ejemplo, la medida del tiempo, la medida de la distancia o longitud, la medida de la masa, ¿no? La medida del volumen, o sea, del contenido líquido de un recipiente, etc. Hay muchas unidades para medir. Muy bien. Como les decía, hay muchas unidades para medir. Existe un subcampo en la ciencia que se llama la metrología, que en resumen son técnicas que se aplican para poder medir con mayor precisión una magnitud, para medir algo con precisión. Ojo que estoy usando la palabra precisión, más no exactitud, ya que en física no existe la palabra exacto, es un aproximado, es un alcance, siempre hay un margen de error. ¿Ok? Solamente en matemática tenemos esas exactitudes. Y la física es una ciencia que utiliza las herramientas o cálculos matemáticos para poder valerse en sus mediciones. Ahora, para poder medir hay que tener cierto control. Por ejemplo, no es igual medir con una cinta métrica que ha estado reusada por el sastre, que medir con una wincha, esas herramientas que utilizan pues los carpinteros, albañiles, que podemos comprar en la ferretería, ¿no? Porque uno es de plástico. ¿Han visto ustedes la cinta métrica que utiliza mamá? Algún momento habrán visto, ¿no? Es de plástico, en algún momento se habrá estirado, entonces tiene margen de error. Entonces hay que controlar y hay que medir ese error de tal manera que minimice mucho el error o minimice la posibilidad de poder tener una medición no muy correcta. Recuerden que aquí en mediciones no hablamos de exactitud, hablamos de aproximación, hablamos de precisión. Cada herramienta de medida siempre tiene su margen de error, ¿ok? Toda herramienta de medida tiene su margen de error. Desde el reloj que tienes en la mano, desde la cinta métrica que tienes, desde el velocímetro que tienes
en la moto, todos tienen un margen de error. No es exacto, no es perfecto. Bien, y les invito a leer este contenido. ¿Esto dónde lo voy a encontrar, profe? Bueno, nuevamente, por los que son nuevos, todo este contenido no me lo estoy inventando, está dentro de la plataforma Blackboard, exactamente en el curso de física. ¿Ok? Aquí nace, pues, el concepto de medir, ¿no? ¿Qué es medir? Medir es comparar con algo, sinceramente, ¿no? Medir es comparar con algo. Les estoy haciendo un resumen, no voy a leer lo que está ahí, los invito a leer más adelante, pero lo que voy a hacer es resumir para afianzar la idea. Medir es comparar con algo. Eso que se compara se llama patrón, patrón de medida, ¿ok? Por ejemplo, el metro tiene su patrón de medida, ¿no? Si uno utiliza, por ejemplo, una varilla y dice, con esto voy a medir, pues bueno, con eso, ese será tu patrón de medida, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben cuánto mide un paso de ustedes, entonces puedes avanzar y más o menos ir calculando cuánto mide cierta superficie. O algunos utilizan, por ejemplo, las manos para que puedan tener su patrón de medida, otros utilizan su brazo. Así ha nacido, ¿no? Así ha nacido. Medir es comparar con algo. Eso es que se compara, o sea, con lo que se compara se llama patrón de medida. ¿Ok? Patrón de medida. Ahora, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es una magnitud, ¿correcto? Lo que se mide es una magnitud. Esa magnitud puede tener dos formas por según su origen. Son las fundamentales, las magnitudes fundamentales, y las que se derivan de él se llaman magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque son básicas, no se pueden crear, son únicas. Así como en primaria o en secundaria, no sé cuáles se han enseñado, hay colores primarios, ¿no recuerdan ustedes cuáles son los colores primarios? Amarillo, rojo, azul, blanco, negro, ¿no? Esos colores primarios no pueden ser creados con la combinación de otros colores, pero sí hay colores derivados. Por ejemplo, el verde mezclamos amarillo y azul, ¿no? El naranja mezclamos rojo y amarillo. Y así ya más o menos podemos entender la idea por qué se llaman magnitudes fundamentales. Son básicas y las derivadas son las que se crean a partir de las magnitudes fundamentales. Resumiendo, ¿qué es medir? Resumiendo, medir es comparar con algo. Ese algo con lo cual se va a medir se llama patrón. ¿Qué es magnitud? Es lo que se va a querer medir. Por ejemplo, si quiero medir distancia, es una magnitud distancia. Si quiero medir volumen, es una magnitud volumen. Si quiero medir velocidad, utilizo otra magnitud. Por su origen, hay dos tipos de magnitudes, las fundamentales y las derivadas. Y por su naturaleza, tenemos las escalares y las vectoriales. ¿Qué son escalares? Son aquellas magnitudes que no tienen dirección ni sentido. ¿Cómo que así, profe? Claro, por ejemplo, cuando te digo, ¿qué temperatura es? Ah, bueno, estamos a 37 grados. Muy bien, listo. Es un número y su magnitud, grados Celsius. Ah, un ejemplo de magnitud vectorial. Bueno, ¿a qué velocidad vas? Bueno, voy a 25 kilómetros por hora y voy en esa dirección y en este sentido. Ah, entonces, las magnitudes que se pueden determinar solamente con un número y su magnitud es escalar, pero las que requieren un ángulo, una dirección, un sentido, son vectoriales. Más adelante vamos a ir profundizando en el transcurso del curso y voy indicando, bueno, este tema, esto es una magnitud vectorial por esto, ¿no? Muy bien. Como les decía, pues desde el inicio de la humanidad había cierta necesidad para poder medir, ¿ok? Por ejemplo, seguramente cuando íbamos evolucionando, cuando íbamos criando animalitos, domesticando animales, había la necesidad de contar y obviamente las personas seguramente hemos utilizado nuestros dedos para poder contar o una unidad para poder medir, ¿no? Una distancia. Seguramente hemos utilizado un palito como patrón para poder medir una distancia determinada. Igual, en la época medieval, por ejemplo, en Inglaterra, donde había reyes y reinas, antes de que existieran las herramientas de medición,
lo que se utilizaba pues era la anatomía del gobernante de turno, ¿no? Entonces medían cuánto era su medida del pie de ese rey o de esa reina, y esa era la medida estándar de ese gobierno, de ese estado, de ese reino, ¿no? Entonces, cuando había que lotizar campos para sembrar, utilizaban pues la medida del pie del rey, ¿no? Pies, de ahí nace esa medida, pies. O utilizaban el pulgar del rey, ¿no? Ahí nace esa unidad de pulgadas, ¿no? O las yardas, que viene desde el centro hacia la punta de su mano. Bueno, utilizaban la anatomía humana. Obviamente, pues, era conveniente que el soberano, pues, tenga tremendos pies para que cuando te vayan a dar algún lote de parcela de tierra, pues, te toque la mayor cantidad posible, ¿no? Si era un rey que tiene un pie pequeño, pues, ya perdiste. Igual, en 1960 se crea una conferencia en donde se estandariza a nivel mundial un sistema internacional de unidades. O sea, a nivel mundial se acuerda con qué se va a medir una distancia, cómo se va a llamar, cómo vamos a medir el tiempo, con qué instrumento, cómo se va a medir el patrón para la velocidad, etcétera. ¿Correcto? Sistema Internacional de Unidades, el SI. Y ahí ustedes están viendo, y les voy a leer para los que no puedan ver, las magnitudes fundamentales, las básicas. ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? La longitud, o medir distancias de un punto A a un punto B. ¿Y cómo se llama su magnitud? Metro, ¿ok? Metro. ¿Cuál es el símbolo? Una M minúscula. Una M minúscula. Sandro tiene una consulta. Sí, Sandro, te escucho. Bien, creo que no. Vamos continuando. Las magnitudes fundamentales estamos, ¿ya? Tenemos la longitud, que es el metro, se escribe por M minúscula. La masa, que se va a medir en kilogramo, ya voy a explicar más adelante por qué lo de kilo, kilogramo, y se abrevia como kg. El tiempo se mide en segundos y se representa por S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, ampere, ¿ya? Y se mide y se simboliza por A mayúscula. Ahí nosotros, pues, bueno, explico después. Temperatura termodinámica, Kelvin, la K mayúscula. La intensidad luminosa, candela, CD en minúscula. Y la cantidad de sustancia, que es el mol. Bien, debo hacer una acotación acá. Las magnitudes no se pluralizan en su momento de escribir. O sea, yo no puedo escribir 8 metros y voy a ponerle 8 ms. No, simplemente es m. O kilogramos, no voy a poner kgs, no. Simplemente ponemos o escribimos la magnitud como ustedes ven en ese cuadro. Ahora, seguramente como usted es observador, se habrá dado cuenta que hay letras o símbolos que están en mayúscula y otras que están en minúscula. Pues bien, por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes y se representa por A mayúscula. Cuando ustedes vean símbolos en letra mayúscula, es porque es en honor a un descubridor, a un científico, a un investigador, ¿no? En honor, pues, a Ampere. O la temperatura termodinámica en honor, pues, a Lord Kelvin. Por eso está en mayúscula, ¿sí? Y más adelante, en las magnitudes derivadas, también hay otras que tienen las letras mayúsculas. Entonces, si ustedes ven letras mayúsculas, van a poder discernir de que eso representa en honor a un investigador, a un descubridor, a un científico, ¿ok? Bien, acá tiene una pregunta el compañero Rogerio. Profe, disculpa, ¿cómo se sabe cuánto mide una hectárea? Ya vamos a llegar a eso, te voy adaptando. Hecta viene del prefijo hecto. Hecto son los múltiplos y submúltiplos del sistema decimal de base 10, y hecto simplemente es 10 al cuadrado, ¿sí? 10. Entonces hectárea viene de una hectárea, hecto,
10 al cuadrado, 10 por 10 al cuadrado, 10 cuadrado, 10 cuadrado, área, ¿ya? Ahorita profundizo en ese tema, Rogerio. Muy bien. ¿En quién estaba? Muy bien, ahí está. Esas son las magnitudes fundamentales, ¿ya? Seguramente en la evaluación de esta unidad van a tener ustedes una pregunta por ahí, teórica. Son pocas preguntas teóricas, pero las hay. Magnitudes fundamentales. Bien. Otra cosa más que nosotros cometemos de repente el error es de españolizar los términos. ¿A qué me refiero? No decimos ampere, sino decimos amperios, ¿no? Eh, y siempre cuando llegamos al tema de electrostática, no decimos volt, como debe hablar, voltios, ¿no? O no decimos ohm, decimos ohmios, igualito. Siempre se debe hablar como es su nombre original. Para ser correctamente hablando, no es que no te vayan a entender. Simplemente hay que hablar como el Sistema Internacional de Unidades establece que se hable, ampere, ¿no? Y nosotros pues tendemos a castellanizarlo, decimos amperios. Muy bien, pasamos al siguiente cuadro, donde estaremos observando las magnitudes derivadas. ¿Por qué son derivadas? Se llaman derivadas porque forman o se nacen a partir de las fundamentales. Partimos por la frecuencia. La frecuencia es una medida en la que se establece cuánto tiempo se toma en repetir un paso o un ciclo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma en dar la vuelta a la manzana? Esa sería tu frecuencia. ¿Cuánto tiempo te toma en ir y venir del mercado? Esa sería tu frecuencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo normalmente toma en ir a la tienda y comprar y regresar? Esa sería tu frecuencia, el tiempo con la cual se repite una acción, ¿ya? Eh, ¿Cuál sería la frecuencia de un día? Pues 24 horas, ¿verdad? Ahí Guri me dice que su señal está un poco mal. Y no te pone falta, Guri, porque queda registro, así hayan abandonado. Veo después el registro de los que no han podido marcar y se le pone como asistencia, ¿ya? Descuiden en eso, no, tampoco se les va a abandonar ahí. Bien, la frecuencia se mide en hertz. Los informáticos usamos bastante esta palabra hertz. De repente no a hertz y hertz, ¿no? Por ejemplo, un diseñador gráfico va a buscarse un procesador que tenga cierta capacidad de ciclos que se mide en gigahertz, o como dicen los españoles, gigahercios, ¿no? Hertz. Un procesador básico ahora pues está bordeando los 3 gigahertz o gigahercios de velocidad, ¿no? Es la velocidad de reloj. Eso utilizamos nosotros. Los mecánicos también utilizan eso, los electrónicos también utilizan eso. Por ejemplo, para los gamers, siempre buscan pantallas o monitores cuya resolución sea mínimo de 60 hercios, o sea, que se actualice cada 60 veces por segundo. Aunque los gamers están saltando ya los 144 hercios, hasta los más de 300, hemos visto una bestialidad realmente. ¿Qué significa eso? La imagen se refresca más rápidamente y hay una sensación de continuidad, ¿no? De continuidad. De repente acá hay un gamer, sabrá que estoy hablando, y si no, algún momento vas a caer en jugar un juego y vas a entender cuál es la tasa de refrescamiento. Otro ejemplo del Hertz, cuando nosotros tenemos esas lámparas en la casa, cuando vemos la cajita en la cual compramos, dice ahí la frecuencia de la corriente con la que soporte 60, un aproximado de 50, 60 Hz, Hertz. ¿Qué significa eso? De que ese foquito se apaga y se prende unas 60 veces por segundo. ¿Ok? ¿Qué significa 60 veces por segundo? ¿Por qué es que yo no noto eso? Nuestra vista es tan pobre de que nos da la sensación de que esta luz está constantemente prendida. No es así. Si nuestra vista fuera pues muy dinámica, viéramos como si estaríamos en un sistema de discoteca, ¿no? Que se prendiera y se apaga, se prendiera y se apaga, ¿no? Pero se prende y se apaga 60 veces por segundo. Algunas cámaras modernas de hoy
pueden notar ese cambio. Por eso cuando nosotros grabamos en esos monitores antiguos, vamos a notar una línea que aparece y desaparece, ¿no? Con nuestra cámara. Y cuando queremos ver con nuestros propios ojos, no vemos nada. Bueno, ¿por qué? Porque nota esa tasa de refrescamiento. Bien, eh, seguimos. Perdón, ahí está. Otra medida fundamental o magnitud fundamental es el newtons, que mide la fuerza. Note que está en mayúscula, en honor a Sir Isaac Newton, ¿no? El de la leyenda de la manzana. Tenemos la presión, Pascal, en honor pues a Blaise Pascal. El joules, watts, potencia. La cantidad de corriente de electricidad, Coulomb, también mayúscula. Ya saben por qué es mayúscula, ¿verdad? Volts, la intensidad, el diferencial, la fuerza eléctrica, y una serie de símbolos que si los lee ahorita pues terminaría mareándolos o cansándolos, ¿no? Entonces les invito a leer a modo de cultura general y no tanto memorizarse, sino leer las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las derivadas nacen de las magnitudes fundamentales, ¿ok? Por ejemplo, la velocidad se mide en metros por segundo. Es una magnitud derivada. Metros es longitud, magnitud fundamental. Segundos es tiempo, magnitud fundamental. Entonces, acá divido o el cociente de esas dos forma otra magnitud que es una velocidad. Muy bien. Esto, acá llegamos a la pregunta que nos hizo recientemente un compañero, ¿no? Los prefijos, ¿no? Prefijo quiere decir que es una palabra que va antes de la magnitud, ¿ya? Cuando una palabra acompaña antes del nombre de la magnitud, es un prefijo. Y el prefijo en el sistema internacional que nosotros utilizamos es en base al número 10, o sea, son las potencias del número 10 y los múltiplos, y empezamos de la palabra deca, se simboliza por DA. ¿Qué significa deca? 10 a la 1, o simplemente 10. Por ejemplo, cuando nosotros decimos una década, 10 años, ¿cierto? Hecto, el prefijo hecto se representa por la letra H minúscula y es 10 elevado al exponente 2, o sea, 100. Y cuando hablamos de magnitud de área, en una hectárea es la multiplicación de 2 hectos. Hecto, o sea, 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. ¿Ok? Mandaré el video por el grupo de WhatsApp. El video no, el link que nos lleva al video, sí, les voy a enviar. ¿Ok, Dora? Les voy a enviar para que puedan ustedes visualizarlo. Y aparte voy a cargar el video en un canal de YouTube. He tenido inconvenientes, como les digo, desde la clase de matemática, porque la velocidad de mis servicios de internet ha bajado bastante. Hace 3 días se ha notado este bajón, o sea, no crean que vamos a tener siempre este tipo de problemas. Y ustedes saben que eso ya escapa pues a nuestro control, pero no por eso vamos a tirar la toalla. Continuamos. El prefijo kilo. ¿Qué significa kilo? Se representa por la letra K, es 10 a la 3, o sea, 1000. Ejemplo, mamá va al mercado a comprar 1 kilogramo de arroz. Y no dice kilogramo, ¿verdad? Dice, dame 1 kilo de arroz, nada más dicen. Correcto, dame 1 kilo de arroz. O si, como ahora la economía no alcanza, dame 3/4 de kilo de arroz, ¿no? Menos todavía. O medio kilo de arroz, ¿no? Bien. Y de los informáticos que más o menos bordean mi edad, creo que no hay ninguno acá, sabemos de que antes los archivos y las memorias se medían por este prefijo, kilo. ¿No? ¿Y cuánto pesa tu documento? Tantos, que 2 kilobits. Ah, ya, bastante, ¿no? Ese tiempo era bastante. Bueno. Y luego hemos evolucionado al prefijo mega. Mega, ojo, a partir del mega, miren, ya se está escribiendo en mayúscula y se representa por 10 a la 6. A partir de acá ya no sube el exponente de 1 en 1, sino de 3 en 3. ¿Ya? 1 mega es 10 a la 6, o sea, 1 millón. Un 1 seguido de 6 ceros. 1 millón. No medimos, por ejemplo, megámetros, ¿no? Pero sí medimos unidades de almacenamiento. Seguramente en el curso de IT el instructor va a darles
mayor alcance respecto en informática qué es un bits, qué es un byte y cómo es que utilizamos estos prefijos y cómo es de que los comerciantes nos engañan, nos venden gato por liebre, es decir, que un kilobyte en informática es lo mismo que en la parte de cómputo, ¿no? O en la parte comercial, perdón. Van a ver ustedes la diferencia. Bien, el prefijo giga, 10 a la 9, 1000 millones, y bueno, a partir de arriba, ¿no? El prefijo tera, T, 2 a la 2, 10 a la 12, un número pues ya para nuestra mente grande, ¿no? Es más, ahora los discos de almacenamiento, los más cómodos, los mecánicos, se compran pues en terabytes, ¿no? Dame un disco, el estándar es un tera, el estándar es un tera. Eh, Seguramente cuando ustedes terminen de estudiar, el estándar va a ser el peta, porque la cantidad de información siempre va subiendo, va subiendo, va subiendo. Hace 10 años era inconcebible un terabyte. Tú decías, ¿cuándo voy a llenar un terabyte? Imagínate. Pero ahora un disco de un terabyte con si tú te grabas un matrimonio, un 15 años, o te grabas un video en 4K, en media hora te has zampado un terabyte. Imagínense, esa capacidad de consumo. Tenemos el prefijo peta, que es 10 a la 15, el prefijo hexa, 10 a la 18, zeta, 10 a la 21, y octa, 10 a la 24. Bueno, estos prefijos son usados, por ejemplo, por algunas supercomputadoras que hay en el mundo y miden su capacidad de procesamiento de información por petaflops, ¿no? Bueno, es otra cosa, pero sí se utiliza. Así como hay números grandes, también hay números pequeños que se conocen como los submúltiplos, ¿no? Y tenemos el deci, y acá, por ejemplo, ¿no? Decimal, ¿no? Centi, el centímetro, 10 a la menos 2, milímetro, ¿no? O mililitro, cantidad de sustancia, de volumen de agua o de alguna sustancia. El microscopio, el nano, 10 a la menos 9. Imagínense, un número totalmente pequeño, nanómetro. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de Intel y de AMD en procesadores, los canales o los caminos de los circuitos se miden en nanómetros, ¿no? Hace 10 años estábamos en 40 y tantos nanómetros. Y ahora AMD ha superado a Intel, por ejemplo, en sus nuevos procesadores. Está trabajando con carriles de 7 y 14 y 10 nanómetros. Intel se ha quedado en los 14, pero no, bueno, es una competencia entre empresas, pero más o menos imagínense, no es porque sea muy pequeño, no se habla de ello. Es más, hay tecnología que ustedes están utilizando y está en esa medida. Por ejemplo, el procesador ARM que utiliza el celular con el cual ustedes trabajan, está hecho a 14 nanómetros, ¿no? Una medición, por eso es que es tan pequeño que puede encajar pues en un celular. Bueno, y acá para abajo pues hay cantidades ya más pequeñas, ¿no? Eh, Pico, femto, alto, septo y octo. Eh, Cuando hay ciertos ejercicios de cálculo, vamos a utilizar estos, pero no les pido tanto memorizarse, sino estar pendiente, ver cómo se representa, con qué letra se representa, ¿no? Y cuando vamos a requerir su uso, vamos a utilizarlos viendo el cuadro, ¿no? Viendo el cuadro. Y acá tenemos algunas conversiones, como les decía. ¿Okay? Antes de explicar las conversiones, hasta esta explicación teórica, tenemos alguna consulta, de repente la teoría les cansa, pero es muy necesario, ¿ya? Es muy necesario explicar, redundar en este punto. ¿Alguna consulta? Si no tienen el micro activo, normal, con el chat me confirman su pregunta o me dicen, bueno, todo ok, para poder continuar. Ahora, disculpen el sonido del perrito. ¿Hay alguna consulta?
Nada, ¿no? Ahí pregunta el compañero Rogerio, 1000 gigas equivalen a 1 tera. En el mundo comercial sí, ¿ya? En el mundo comercial sí. 1000 gigas son 1 tera, ¿ya? 1000 gigas son 1 tera, al igual que 1000 megas es 1 giga. Pero en el mundo de la lógica computacional no es así. ¿Por qué? Porque la unidad mínima de información en informática es un bit, que equivale a un voltaje que se prende o apaga, o háganse la idea de un foquito que se prende o apaga, ¿no? Un bit, se escribe bite, B-I-T-E, pero como es muy pequeño en informática, lo que se ha hecho es agrupar 8 de ellos y le llaman byte, ya se escribe como B-Y-T-E, byte. 8 bits hacen un byte. Y en base a eso se forman los múltiplos y submúltiplos de las medidas de almacenamiento de información informática. Entonces, 1024 bits hacen un gigabits, perdón, un kilobits, ¿ya? Entonces, el número mágico aquí es, para no marear tanto, 1024. En el mundo comercial, 1000 es el número mágico. 1000 gigas hace 1 tera. Pero en el mundo lógico, 1024 gigas recién hicieron 1 tera. Entonces, fíjense que por cada 1000 unidades hay una pérdida de 24. Por eso es cuando usted va a comprar un disco duro de 1 terabyte, ahí dicen en el logo 1 terabyte, ¿no? Cuando vas a ingresarlo a tu computadora, te das cuenta de que no es 1 terabyte, es menos. ¿Por qué? Porque la computadora no sabe nada de negocios, simplemente se rige por el mundo lógico del sistema binario, porque la computadora utiliza el sistema lógico binario, ¿ya? Ya, más detalle me estoy insertando ya en el mundo del curso de IT, tranquilos, ya llegamos a eso. Muy bien, vamos a ver algunas conversiones, ¿ya? ¿Es necesario verlo? Sí, es necesario, incluso en la evaluación de esta unidad hay un caso de estos. Miren acá lo que nos piden convertir. Convertir nos dicen 30. ¿Qué significa esta K? Significa el prefijo kilo. Y después de ese prefijo viene la magnitud. La letra M hace referencia a kilómetro, profe. Correcto. Y se va a leer 30 kilómetros. Yo sé que para algunos esto parece obvio, profe, claro que es así, claro, pero estamos dando ya el sentido más técnico a que por qué es así, ¿ok? Vamos a convertir 30 kilómetros a M, el prefijo M es mega, y la magnitud M minúscula significa metros, ¿ok? Megámetros, ¿ya? Megámetros. Existen distintas metodologías matemáticas para poder hacer cálculos de conversión, entre ellas regla de 3 simple, algunas conversiones de tablas, y van a verdad, ustedes también les va a tentar utilizar el celular porque hay aplicativos para conversión, pero este es el que yo les recomiendo del siguiente. Anoto lo que quiero convertir, en este caso 30 kilómetros, y le multiplico y digo, 1 kilómetro, ¿cuántos metros equivale? 1000 metros, o sea, 10 a la 3. Por, y ahora vamos a convertir. 10 a la 6 metros hacen 1 megámetro. ¿De dónde están sacando esas mediciones? De acá. ¿Sí? Para eso se ven las tablas, ¿no? 10 a la 6 es 1 mega. De ahí se utiliza. ¿Ok? Eliminamos lo que tenemos que eliminar y llegamos a este resultado. Tranquilo, si no lo han entendido, más adelante voy a explicar ejercicios de conversiones. Acá está planteado, no veo necesidad de explicarles un ejercicio que ya está planteado, lo van a ver ustedes allí. Acá tenemos ciertas equivalencias, ¿ok? Y antes de ver las equivalencias, déjenme explicarles de que en el mundo también existen otros sistemas de medición, aparte del sistema internacional.
está el sistema inglés, por ejemplo. En el sistema inglés, o sea, si usted va a vivir en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, no van a utilizar para medir, por ejemplo, distancias, no utilizan los metros. Ahí utilizan otro sistema de medición. Se conoce como el sistema de medición inglés, donde, por ejemplo, utilizamos los pies, las libras, ¿no? Las pulgadas, las yardas, ¿no? Las libras fuerza, etcétera. Bien, y aquí justamente nos propone cuáles son sus equivalencias. En longitudes tengo las siguientes equivalencias. Es muy importante tener esta tablita. No se memoricen, ojo, no se memoricen. Ya ustedes van a ir recordando estas equivalencias a medida que vamos practicando. Memorizarnos es bueno hasta cierto punto, pero si te memorizas mal, va a quedar así mal insertado en tu cerebro. ¿Ya? Muy bien. Nos dice acá, un metro es 10 decímetros, que equivalen a 100 centímetros, que es 10 al cubo milímetros, o sea, 1000 milímetros. Cuando tengamos ejercicios de conversión, normal, usted puede verificar su tabla. O sea, puedes chequear ahí tu tabla, puedes observar tu tabla, no hay ningún inconveniente. En el mundo real, ¿ya? Los técnicos casi siempre estamos consultando algunas tablas para verificar y minimizar los errores. No es porque me he memorizado cuando estaba siendo estudiante una tabla de conversiones, voy a ingresar en un cálculo solo porque sí, tengo que verificar que efectivamente no sea el valor determinado. ¿Ya? Y sobre todo ahora que estamos estudiando virtualmente, puedes tener ahí una ayuda de memoria de las equivalencias cuando van a hacer una tarea, cuando van a rendir un examen. ¿Sí? Otra cosa si fuera pues presencialmente, ¿no? Otra cosa también sería si un profesional necesariamente tiene que saber de vida o muerte estas tablas. Y no, ustedes no van a hacer en conversión. ¿Ya? Acá están las medidas de longitud, kilómetros, yardas, pies, pulgadas, micras, o también micros, ¿no? Las unidades de masa, kilómetros, libras, onzas, toneladas. Recuerden que estas palabras nuevas pertenecen al sistema inglés. El tiempo, la fuerza, energía, volumen, bueno, vamos a ir avanzando ahí. Y otra cosita más. En el Perú no tenemos una medida oficial. Bueno, sí, realmente la tenemos porque estamos acogidos al sistema internacional. Bueno, pero en el mundo real, en el Perú real, nosotros utilizamos, y que eso es bueno para nosotros, ambos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. Por ejemplo, cuando usted va a la ferretería y pide tubos, por ejemplo, tubos, quieres lavar tu moto en tu casa, quieres comprar un tubo para poner a tu grifo, muy bien. Y dices, quiero tubos, una manguera, dice, una manguera, ya muy bien, una manguera. Y te va a preguntar el que te vende, ¿de cuántos metros quieres? Ah, metros, sistema internacional, ¿cierto? Muy bien. A ver, desde el grifo hacia donde quiero lavar, son 5 metros, dame, ya muy bien, 5 metros. Y luego te va a preguntar, ¿y de cuántas pulgadas? ¿No? Pulgadas, o sea, el diámetro de qué grosor, de cuántas pulgadas, sistema inglés. Y en ese sistema inglés, ¿no? Que se utilizan las pulgadas. Ah, dame de un media pulgada, un cuarto de pulgada, de 3/8, ¿no? Y así. O si vas a comprar clavos, ¿no? ¿Quién no ha ido a comprar clavos? Si alguna vez se van a comprar clavos, dame un kilo de clavo. Ya, muy bien. ¿Y de qué pulgada? Ah, de 1 pulgada, de 2 pulgadas para el techo, o un trabajito pequeño de 3/4, etcétera. Nosotros utilizamos, aunque indirectamente no lo sabían, ahora lo saben, ambos sistemas. ¿Sí? Vas a comprar gaseosa, ves que está en litros, sistema internal. Vas a comprar combustible, gasolina al grifo, te venden en galones, ¿no? Galón, sistema inglés. Los carpinteros van a comprar madera, ¿verdad? Pies, ¿en qué miden su madera? Pies cúbicos. ¿Sí? Así comienzan a calcular para hacer su presupuesto en caso de hacer una chambita, ¿no? Pies cúbicos. Entonces tengan en cuenta que acá en el Perú tenemos y manejamos ambos sistemas, y eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno.
Algún momento cuando les toque viajar, migrar a otro país, y espero que sea así para algunos, van a notar de que en ciertos países netamente utilizan esos sistemas, ¿no? Si se van a Estados Unidos, las distancias miden en pulgadas, en millas, ¿no? Difícilmente en metros. Ya ustedes mentalmente van a tener que hacer su conversión. Ahí sí es recomendable memorizarse, pero si no te memorizas, puedes tenerlo apuntado en algún lado. Bien, acá tenemos la masa, tenemos el tiempo, la fuerza, la energía, volumen, área, presión, y acá está el compañero que pregunta, ¿no? Una hectárea, ¿no? 10 a la 4 metros, ¿no? O sea, hecto por hecto, 10 a la 4 metros. O sea, 10 a la 4 es un 1 seguido de 4 ceros. 10.000 metros cuadrados hacen una hectárea. ¿Alguna vez has ido al campo? ¿Cuánto has sembrado, abuelo? Bueno, hemos hecho una hectárea de platanal, ¿no? Una hectárea de platanal. Muy bien. Ahora eso es un cálculo aproximado, pues, ¿no? Exactamente no es así. Si el terreno acá en la Amazonía pues fuera planito, todo exactamente sería una hectárea, pero normalmente pues tiene ciertas irregularidades, hay depresiones, hay caídas. Cuando digo depresiones me refiero a que hay lomas, ¿no? Acá Brian nos pregunta, ¿cómo se mide en estacas? Exactamente en estacas, ¿de qué te refieres, Brian? Mientras va aclarando Brian, vamos avanzando. Acá tenemos la presión en atmósferas, en bares, en Pascal, ¿no? Eh, y una acotación, no necesitas ser pues un egresado para que te des cuenta de que hay oficios que utilizan estas mediciones. Por ejemplo, cuando usted va a parchar su llanta, el parchador se agencia de un instrumento que tiene ahí, que mide la presión, ¿no? A ver, en 33, 30 y tal, ya muy bien, está bien. O le falta aire, o es mucho aire, hay que desinflar. ¿Sí? Empíricamente está utilizando un instrumento, y es un instrumento de medir presión, por ejemplo. Los campesinos, área, ¿no? Los campesinos, área. Los que te venden agua, volumen, ¿no? Los condenados de la energía eléctrica, ¿no? Aquí están las opciones que ha subido. Bueno, ahí Eduardo ha levantado la mano. ¿Dónde está Eduardo? Sí, Eduardo, has levantado tu mano. ¿Tienes alguna consulta? Si no, puedes utilizar el audio por el chat. Yo recomendaría por el chat porque por audio nos quita un buen ancho de banda. Escuchamos, Brian. O Eduardo, perdón, Eduardo. Mm, bueno, supongo que ha sido por error. Y acá, antes de pasar a la parte de cálculo, algunas reglas, ¿ya? Como les decía, eh, hay que escribir como está ahí en el cuadro, ¿ya? ¿Por qué? Porque las magnitudes no se pluralizan, no se escriben en mayúsculas, se escriben tal y como está en el cuadro, ¿ya? Por ejemplo, dice metro, la forma correcta de escribir es en minúscula. La forma incorrecta, mire, la puse en mayúscula, parece una tienda comercial. Correcto, son reglas de que no voy a detener tanto en detallar, pero les recomiendo dar su pequeña lectura, cómo se escriben, cómo no se deben escribir, la manera correcta de escribir y todo eso. ¿Sí? Muy bien. En el sistema métrico decimal, bueno, hasta acá alguna consulta. Me parece que estoy avanzando muy rápido, muy lento, ustedes me dicen. Esta es la parte que es necesario, pero es necesario explicarles de acá para adelante, salvo la unidad número 2, la que vamos a ver la siguiente tercera semana, salvo la unidad número 2, que es netamente teórico también, pero después ya veremos netamente cálculos, ¿ya? Cinemática, dinámica, estática, ¿no? Presión, energía, trabajo, ¿no? Es interesante. No le tengan miedo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Obviamente requieren un cierto esfuerzo de ustedes. Ya les dije al inicio, no es que la idea es salgan ustedes de acá físicos puros, no, simplemente que tengan los suficientes conocimientos del tema de física para poder abordar su carrera profesional, ¿ya? Poder abordar su carrera profesional. Bien, no hay ninguna consulta. Vamos a marcar la asistencia de hoy día.
mientras van afianzando ahí frente una consulta. Todo lo referente a cálculo nos vamos a ver en la siguiente sesión. Les voy a enseñar cómo hacer una conversión, cómo hacer, cómo utilizar esa tabla, qué nos debemos hacer al momento de la conversión. ¿Ok? Acá tenemos el Excel. Me han comunicado de que ustedes han tenido un curso de inducción, ¿sí? En ese curso de inducción seguramente se han logrado conocer entre todos o han formado, me han comunicado de que han formado grupos. No sé si los compañeros que no están en el grupo podemos enviarles una invitación o que me escriban al chat para poder enviarles la invitación al grupo, porque eh, todavía sigo teniendo cierta cantidad de alumnos que no se han conectado. En realidad, tenemos de los 30, tenemos 19 alumnos que están en el grupo y falta un número pues de 11, ¿no? 11 alumnos. Si ustedes conocen a algún compañero que han tenido contactos con ustedes en el curso de inducción y no está en el grupo, mándenle mi número, que me escriba, ¿no? No tanto me llame, ¿saben por qué? Porque yo utilizo mis celulares porque tengo un conjunto de celulares para no perder ancho de banda. O sea, se cae un servicio y está el otro ahí ayudándole. Utilizo pues, como modo enrutador y ustedes saben cuando me llama alguien y se contesta, se pierde la señal, se pierde la conectividad y no van a creer que no les quiero contestar. Por eso, cualquier consulta por el chat o por el foro consultas y les voy a responder. ¿Ya? Por el chat, por el foro consultas y les voy a responder sin ningún inconveniente. ¿Ya? Sin ningún inconveniente. Livia me dice que no está en el grupo. Ya, Livia, te estoy escribiendo mi número, me mandas un mensaje por WhatsApp y yo te voy a mandar el link para que te unas al grupo. Es el mismo grupo de matemática y de física, ¿ok? Es el mismo grupo de matemática y de física. Coincidimos, somos los mismos compañeros y obviamente ya creamos menos grupos, ¿no? Y cualquier coordinación lo hacemos por ahí. Creo por WhatsApp porque creo que es uno de los medios más rápidos de hacerlo. Y en algunos planes de datos de muchos operadores no nos cobran por ese uso, no es gratuito, entre comillas. También Eduardo me dice que no es Eduardo, ahí puedes chequear, te apunto nuevamente mi número, ¿ya? Me mandas un mensaje y te voy a enviar el link para que te unas al grupo. Muy bien, cortamos la grabación. Cualquier detalle, cualquier pregunta de esa parte, ya saben por los canales por donde comunicar.